Colombia es el único país de América del Sur con costas en dos océanos. Tiene la selva amazónica, los Andes, el Caribe, el Pacífico, los llanos. Es un país de una riqueza geográfica y cultural que no tiene equivalente en el continente. Y es también el país que durante más de 50 años sostuvo el conflicto armado interno más prolongado de América Latina. Esas dos realidades no son separables. La belleza y el horror de Colombia comparten el mismo territorio. Y en ese territorio hay lugares que el gobierno prefiere no señalar en los mapas, comunidades que fueron vaciadas por la violencia y que nunca recibieron la ayuda para reconstruirse, pueblos que la naturaleza destruyó mientras el Estado miraba hacia otro lado, y lugares donde la memoria de lo que ocurrió sigue siendo incómoda para quienes tomaron las decisiones que llevaron al abandono. 13 de esos lugares, 13 historias que Colombia lleva décadas intentando que el mundo olvide. El Salado, Bolívar entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a El Salado, un corregimiento en los Montes de María, en el departamento de Bolívar, y mataron a 60 personas durante 5 días. Los mataron en la plaza pública, frente al resto de la comunidad, con machetes y cuchillos. Torturaron a cubos de algunos, decapitaron a otros. Mientras ocurría, un grupo de paramilitares tocaba música con tambores y gaitas en la plaza. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó la masacre en un informe publicado en 2009 con el título El Salado. Esa guerra no era nuestra. El título viene de lo que dijeron los sobrevivientes. Ellos no eran guerrilleros ni paramilitares. Eran pescadores, agricultores, maestros. La guerra no era su guerra, pero llegó a su plaza de todas formas. Después de la masacre, toda la población huyó. El Salado quedó vacío. 7,000 personas abandonaron sus casas en días. El Estado colombiano, que tenía informes de inteligencia sobre la operación paramilitar antes de que comenzara y no actuó para impedirla, fue condenado en 2012 por el Tribunal Administrativo del Magdalena por graves omisiones en la protección de la comunidad. La condena incluía disculpas públicas. Para 2020, 20 años después de la masacre, lo único que el pueblo había recibido del Estado era una lancha ambulancia que no se usaba. De los 7,000 desplazados, solo 730 habían regresado. El 2 de mayo de 2002, en el marco de los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares por el control del río Atrato en el departamento del Chocó, un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC cayó dentro de la iglesia de Bellavista, en el municipio de Bojayá, donde más de 300 personas buscaban refugio de los combates. Murieron 119 personas. La mayoría eran niños. Bojayá no fue una víctima colateral de la guerra. Fue el resultado directo de que 2 actores armados decidieron pelear dentro de un casco urbano civil, sabiendo que había personas refugiadas en los edificios. Las FARC dispararon el cilindro. Los paramilitares habían entrado al pueblo días antes y usaron a la población civil como escudo humano. El Estado colombiano tenía presencia militar en la región, pero no intervino para proteger a los civiles durante los días de combate previos a la masacre. El antiguo Bellavista fue abandonado. Las familias que sobrevivieron fueron reubicadas en el nuevo Bellavista, construido aguas arriba del Atrato. La iglesia donde murieron los 119 fue demolida, pero la comunidad conservó los fragmentos del Cristo que estaba en el altar, desmembrado por la explosión. Y hoy ese Cristo roto es el símbolo más poderoso de lo que Bojayá perdió. Lo llaman el Cristo mutilado de Bojayá, y las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región lo mantienen como testimonio de una masacre que el mundo tardó años en conocer. Chagres, Panamá, Colombia. Chagres estuvo en territorio colombiano antes de que Panamá se separara de Colombia en 1903. Era un puerto en la desembocadura del río Chagres, en el Caribe, uno de los puntos de entrada al istmo que los conquistadores españoles usaron desde el siglo XVI para el comercio transatlántico. Cuando los franceses intentaron construir el canal a finales del siglo XIX, Chagres fue uno de sus centros de operaciones. Cuando los americanos retomaron la construcción del canal en 1904, Chagres ya era territorio panameño y estaba dentro de la zona que los Estados Unidos reclamaron para sí. El pueblo de Chagres fue desmantelado entre 1912 y 1916.
no porque el lago Gatún lo inundara, como el mito popular afirma, sino porque los administradores americanos del canal decidieron que no querían población panameña dentro del área de influencia del canal. La decisión fue política, no técnica. Los habitantes de Chagres, que llevaban siglos en ese lugar, recibieron poco tiempo para recoger sus pertenencias. Los que no eran propietarios formales no recibieron ninguna compensación. Algunos desmontaron sus casas tabla por tabla y las cargaron en tren hacia Panamá o Colón para reconstruirlas en otro lugar. Hoy, el antiguo Chagres no existe. Está bajo el agua del lago Gatún o ha sido completamente devorado por la selva, que los americanos dejaron crecer deliberadamente para borrar el rastro de los 400 años de historia urbana que existió en la zona antes de que llegara el canal. De las 8.332.031 víctimas del conflicto armado colombiano, 7.379.975 se desplazaron. 7,5 millones de personas que dejaron sus pueblos. Muchos de esos pueblos todavía esperan que vuelvan. Armero, Tolima. El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche, 25,000 personas que dormían en Armero, en el departamento del Tolima, murieron sin haber tenido tiempo de entender lo que estaba pasando. El volcán nevado del Ruiz entró en erupción esa noche, y el calor de la erupción derritió el casquete glaciar que cubría su cima. El agua, el hielo y los escombros bajaron por los ríos Lagunilla y Chinchiná, hacia los valles donde estaban los pueblos, y llegaron a Armero en forma de un lajar, una avalancha de lodo volcánico que sepultó la ciudad bajo metros de material en cuestión de minutos. Lo que hace a Armero diferente de las demás tragedias naturales de esta lista es lo que se supo después. El volcán llevaba meses dando señales de actividad. Vulcanólogos colombianos y extranjeros habían advertido sobre el riesgo de una erupción con consecuencias catastróficas para los pueblos del valle. Un informe publicado 6 semanas antes de la tragedia identificaba específicamente a Armero como zona de alto riesgo. El gobierno de Belisario Betancur tenía en su poder los estudios que describían exactamente lo que iba a ocurrir. Un funcionario que pidió presupuesto para instalar sistemas de alerta temprana recibió como respuesta que costaban demasiado, alrededor de $2,000. El volcán no mató a Armero. La decisión de no gastar $2,000 mató a Armero. Hoy, las ruinas de Armero son un campo de memoria donde las flores crecen sobre los restos de las casas que el lodo sepultó. Omaira Sánchez, la niña de 13 años que quedó atrapada en el barro y durante 60 horas, mientras el mundo entero la veía morir por televisión sin poder hacer nada, se convirtió en el símbolo de una tragedia que no debió ocurrir. Los armeritas, como se llaman los sobrevivientes y sus descendientes, cargan un duelo que no tiene rituales posibles porque sus muertos están debajo del suelo y nadie pudo despedirse de ellos. San Cayetano, Cundinamarca, San Cayetano, en el departamento de Cundinamarca a unos 130 kilómetros de Bogotá. Es un pueblo que el suelo mismo decidió que no podía seguir existiendo. Las fallas geológicas que atraviesan la zona comenzaron a manifestarse con fuerza en 1999. Grietas en las paredes de las casas que crecían de un día al otro, pisos que se hundían, estructuras que se abrían por la mitad sin haber sido tocadas por nada. El Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras confirmó que la inestabilidad geológica del territorio venía documentándose desde 1910. Era conocida. Las autoridades lo sabían. Las viviendas habían sido construidas y reconstruidas varias veces en el mismo lugar, a pesar de las advertencias. En 1999, el gobernador de Cundinamarca ordenó la evacuación definitiva. Las familias que llevaban generaciones en San Cayetano tuvieron que irse dejando atrás casas que el suelo seguiría destruyendo lentamente, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo. Hoy las ruinas de San Cayetano son uno de los pueblos fantasma más visitados de Cundinamarca. Las grietas que empezaron en 1999 siguen creciendo. Los muros se abren, los pisos se hunden, y la memoria oral de las familias desplazadas guarda la historia de un pueblo que no fue destruido por la guerra ni por la negligencia, sino por la geología, lo cual resulta casi más desconcertante porque contra la geología no hay nadie a quien culpar. Minca y las haciendas bananeras del Magdalena.
En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las cercanías de Minca, quedan los restos de las haciendas que la United Fruit Company, la empresa bananera americana, conocida en Colombia como la UNAI, construyó a lo largo del siglo XX para alojar a sus trabajadores y administrar su operación. Infraestructura completa, casas para los supervisores americanos, casas más pequeñas para los trabajadores colombianos, plantas de procesamiento, sistemas de riego, ferrocarriles privados que conectaban las plantaciones con los puertos. El 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, al norte del Magdalena, el ejército colombiano disparó contra una multitud de trabajadores bananeros en huelga que se habían reunido en la plaza del pueblo. El número exacto de muertos nunca fue establecido con certeza. Las cifras van desde docenas hasta miles, dependiendo de la fuente. El gobierno colombiano declaró que no había habido víctimas. El escritor Gabriel García Márquez, que era niño cuando ocurrió la masacre y creció escuchando las historias de los sobrevivientes, la inmortalizó en 100 años de soledad como la masacre de las bananeras. Hoy las haciendas de la United Fruit Company son ruinas en la selva invadidas por la vegetación, abandonadas cuando la empresa se fue y dejó atrás la infraestructura que ya no necesitaba. Ciudad perdida, Santa Marta. Ciudad Perdida no es exactamente un pueblo fantasma, es algo más antiguo y más misterioso. Una ciudad que fue construida hace más de 1400 años por la civilización tairona, que floreció en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y que fue abandonada alrededor del siglo XVI, posiblemente como consecuencia de las enfermedades traídas por los conquistadores europeos que diezmaron a la población indígena antes de que los españoles llegaran físicamente al lugar. Lo que hace extraordinaria a Ciudad Perdida, conocida en lengua kogi como Teyuna, es que sus habitantes actuales, los pueblos indígenas Kogi, Wiwa, Arhuaco y Cancuamo, que siguen viviendo en la Sierra Nevada, nunca la olvidaron. Siguieron siendo sus guardianes durante siglos, mientras el resto del mundo no sabía que existía. El mundo exterior la descubrió en 1972, cuando un grupo de huaqueros la encontró buscando objetos arqueológicos para vender. Durante varios años, saquearon la ciudad antes de que las autoridades intervinieran. Hoy, Ciudad Perdida se puede visitar en una caminata de 4 días desde Santa Marta. Sus terrazas de piedra, sus caminos empedrados y sus drenajes siguen en pie, después de 14 siglos. Testimonio de la ingeniería de una civilización que el mundo occidental destruyó antes de tomarse el trabajo de conocerla. Los pueblos indígenas de la sierra siguen considerándola un lugar sagrado, y el gobierno colombiano la presenta como atractivo turístico, sin siempre mencionar que los descendientes de quienes la construyeron llevan siglos peleando por el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio que los rodea. Guamocó, Bolívar. Guamocó fue durante siglos un territorio aurífero en la serranía de San Lucas, en el sur del departamento de Bolívar. El oro estuvo allí mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles, que lo extrajeron con trabajo indígena y africano durante la colonia, y que dejaron atrás las técnicas de minería artesanal que las comunidades locales adoptaron y mantuvieron durante generaciones como su forma de vida. El mazamorreo, la búsqueda de oro en los ríos con batea, no era solo un trabajo en Guamocó. Era una identidad, una manera de relacionarse con el territorio que no necesitaba de ninguna empresa externa para funcionar. Luego llegaron los grupos armados. Primero la guerrilla, que cobró vacunas y controló el territorio. Luego, los paramilitares, que intentaron desplazar a la guerrilla con métodos que dejaron comunidades enteras huyendo hacia las ciudades. La economía del oro siguió funcionando, pero dejó de ser de las comunidades. Pasó a ser de los actores armados que controlaban quién minaba, dónde y cuánto pagaba por el derecho a hacerlo. Los pueblos y caseríos de Guamocó fueron vaciándose en la medida en que vivir allí se volvió indistinguible de vivir bajo el control de quien tuviera más armas ese mes. Pueblo Nuevo, Meta. Pueblo Nuevo, en la serranía de la Macarena en el departamento del Meta, es uno de los cientos de asentamientos que el conflicto armado vació en los territorios que las FARC, el ELN y los paramilitares disputaron durante décadas en la Colombia profunda. Era un pueblo sin carreteras, sin servicios básicos, sin presencia del Estado más allá del recuerdo de un maestro que llegó un año y se fue al siguiente. Lo que lo sostenía
era la comunidad misma. Las familias que cultivaban la tierra y que habían construido sus casas en un lugar al que nadie del gobierno había llegado a preguntar qué necesitaban. Cuando el conflicto llegó, llegó solo, sin el Estado que pudiera equilibrar la presión, sin las instituciones que pudieran proteger a los civiles de los actores armados que exigían colaboración, silencio o desplazamiento. Las familias eligieron el desplazamiento porque era la única opción que no terminaba en muerte. Se fueron a Villavicencio, a Bogotá, a donde pudieran. La naturaleza tomó lo que habían construido. La selva de la Macarena, que siempre estuvo esperando, avanzó sobre las casas y los caminos y las chacras, hasta que no quedó nada visible desde arriba. Nueva Venecia, Magdalena. Nueva Venecia es un pueblo construido sobre el agua. Sus casas están sobre palafitos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, conectadas entre sí por canoas y canales, sin carreteras, sin acceso terrestre. Es uno de los asentamientos palafíticos más grandes de América Latina, una manera de vivir que lleva siglos adaptada a un entorno que la tierra firme no podría sostener. El 22 de noviembre del año 2000, paramilitares del bloque norte de las AUC llegaron a Nueva Venecia en lanchas rápidas y mataron a 37 pescadores. Los sacaron de sus casas, los pusieron en las canoas y los asesinaron frente a sus familias. La masacre duró 3 horas. El Estado colombiano conocía las amenazas que pesaban sobre la comunidad y no actuó. Después de la masacre, la población huyó. Quienes regresaron lo hicieron sabiendo que el Estado que no los había protegido tampoco iba a reconstruir lo que la violencia había destruido. El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a la nación en 2012 y le ordenó pedir disculpas públicas a los familiares de las víctimas. Para 2020, 20 años después, la mayoría de los sobrevivientes que habían solicitado las indemnizaciones como víctimas del conflicto armado todavía no las habían recibido. Trujillo, Valle del Cauca. La masacre de Trujillo no ocurrió en un día, ocurrió a lo largo de 3 años, entre 1986 y 1994, en el municipio de Trujillo en el Valle del Cauca. Durante ese periodo, paramilitares vinculados al narcotráfico, con la complicidad documentada de miembros de la policía y el ejército colombiano, asesinaron a más de 250 personas. Los métodos incluían torturas, desmembramientos, arrojar los cuerpos al río Cauca con motosierra. El sacerdote Tiberio Fernández Mafla, quien había denunciado las violaciones a los derechos humanos ante el gobierno y ante organismos internacionales, fue asesinado y desmembrado en 1990. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en los hechos de Trujillo en 1995. La primera vez que un gobierno colombiano reconocía responsabilidad estatal en una masacre del conflicto armado. La comisión que investigó los hechos concluyó que hubo participación directa de miembros de las fuerzas de seguridad. La condena fue simbólica. Los caseríos de la región donde más ocurrieron los asesinatos quedaron vaciados. Las familias no regresaron. El Parque Monumento de Trujillo, construido para recordar a las víctimas, lleva los nombres de los 255 asesinados grabados en piedra. Es uno de los monumentos a la memoria más honestos de Colombia, en el sentido de que no intenta suavizar lo que ocurrió. La Siberia, Cundinamarca. La Siberia no es exactamente un pueblo, pero es el pueblo fantasma más extraño de Cundinamarca y uno de los más extraños de toda Colombia. Era una fábrica, la planta de cementos Samper, que operó durante décadas en las afueras de Bogotá y que construyó a su alrededor una pequeña ciudad-empresa con casas para los trabajadores, una iglesia, un hospital, todos los elementos de una comunidad autosuficiente organizada alrededor de la producción industrial. La cementera cerró en 1999, después de atravesar dificultades económicas y conflictos laborales. Fue adquirida por el grupo mexicano Cemex, que optó por no reabrir la planta. Los trabajadores se fueron uno a uno, las casas quedaron vacías. Los edificios, incluyendo el hospital con sus equipos todavía en su lugar y la iglesia con sus bancas alineadas, quedaron exactamente como estaban el último día de operación. Desde entonces, la Siberia se convirtió en uno de esos lugares que el abandono vuelve más visitados de lo que nunca fue cuando estaba en funcionamiento. Los fotógrafos y los exploradores urbanos llegan regularmente. Cemex ha intentado mantener el acceso restringido argumentando que la propiedad no está abandonada,
pero lo está, en el sentido más completo de la palabra. Abandonada por las personas que le daban sentido, con todo lo que construyeron todavía allí, esperando que alguien decida qué hacer con ello. Los pueblos de los Montes de María. Los Montes de María es una serranía que se extiende entre los departamentos de Bolívar y Sucre en el norte de Colombia, una región de campesinos, pescadores y agricultores que vivieron durante siglos de la tierra y del mar, con la tranquilidad de quien sabe que lo que construyó le pertenece. Durante la segunda mitad del siglo XX, los Montes de María se convirtieron en uno de los territorios más violentos de Colombia. Entre 1997 y 2001, la región fue escenario de 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. El Salado, que está en esta lista, fue una de ellas, pero la masacre de El Salado fue la más documentada, no la única. Decenas de veredas y corregimientos a lo largo de los Montes de María fueron vaciados durante esos años. Las familias huyeron hacia Cartagena, hacia Barranquilla, hacia cualquier ciudad que prometiera la anonimidad que la vereda no podía dar cuando los paramilitares llegaban preguntando por nombres. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó que el 81% de las muertes relacionadas con el conflicto armado colombiano entre 1985 y 2012 correspondió a civiles no combatientes. 166,000 personas que no estaban peleando en ninguna guerra, pero que murieron en la guerra de todas formas. Los pueblos de los Montes de María son el número 1 de esta lista no porque sus historias sean las más dramáticas, sino porque son la más completa representación de algo que el Estado colombiano todavía no ha terminado de nombrar con claridad, que la mayoría de los pueblos que quedaron vacíos en Colombia no los vació la naturaleza, los vació la decisión, tomada o permitida por actores que tenían recursos y poder, de que la vida de esas personas valía menos que el control del territorio donde vivían. 13 lugares, 13 versiones de la misma historia que Colombia lleva décadas intentando procesar. Lo que une a estos 13 lugares no es solo la geografía ni el conflicto armado, es la ausencia del Estado en el momento en que más se lo necesitaba. No llegó antes de la masacre para proteger a las comunidades, no llegó después para ayudar a reconstruir, no llegó con las indemnizaciones que los tribunales ordenaron. Y en algunos casos llegó del lado equivocado, con uniforme y armas, en lugar del lado que debería haber ocupado. Colombia firmó un acuerdo de paz en 2016, pero los pueblos que quedaron vacíos durante el conflicto no volvieron a llenarse con la firma de ese acuerdo. Las familias que se fueron a las ciudades no volvieron a sus tierras porque las tierras habían sido ocupadas por otros o porque el Estado nunca ofreció las condiciones para que el retorno fuera seguro, o porque los hijos ya habían nacido en Bogotá y no reconocían como suyo el lugar donde sus padres habían crecido. Colombia tiene miles de pueblos como estos, y la historia de todos ellos contiene la misma pregunta. Si el Estado hubiera llegado antes, ¿habrían quedado vacíos?